Aquella noche, mientras me paraba frente al espejo ajustando el cuello de un saco que llevaba más de 10 años conmigo, no tenía idea de que solo unas horas después, mi dignidad sería pisoteada bajo las luces de cristal y las risas elegantes. Jamás imaginé que el día más feliz de mi hija, Daniela, se convertiría en el día en que yo tendría que enfrentar la verdad más amarga. Que estas manos, las mismas que la criaron y construyeron un hogar, podían ser motivo para que otros me despreciaran en un entorno de lujo. Pero si nada de eso hubiera pasado, quizás nunca habría descubierto lo valioso que realmente era. Mi nombre es Héctor Morales. Tengo 63 años. Toda mi vida ha estado unida a la tierra de las afueras de El Paso. El olor de la tierra recién arada, el viento azotando los campos de maíz y esas madrugadas en las que el sol aún no salía y yo ya estaba trabajando. No es una vida de riqueza, pero sí una vida que me ha permitido mantener la espalda recta y el corazón limpio. Daniela, mi hija, es lo más hermoso que he creado. La crié solo durante muchos años, desde el día en que su madre falleció. Para que pudiera estudiar, llegué a tener 3 trabajos al mismo tiempo. Por la mañana en el campo, al mediodía cargando mercancía en un almacén y por la noche reparando maquinaria agrícola para los vecinos. Nunca me quejé. Con verla dormir tranquila cada noche, todo valía la pena. Hoy es el día de su compromiso. Ha llegado más lejos de lo que yo alguna vez me atreví a soñar. Terminó la universidad, consiguió un buen trabajo y ahora está a punto de entrar en una familia acomodada de la ciudad. La miré en la foto que me envió antes de la ceremonia. Vestido blanco, sonrisa radiante. Y sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo. Puse mi sombrero vaquero de toda la vida sobre la mesa y dudé un segundo. Ese sombrero me ha acompañado durante décadas, pero esta noche decidí dejarlo en casa. No quería que alguien dijera que no sabía comportarme. Respiré hondo. Acomodé una vez más la manga gastada del saco y salí por la puerta. La noche estaba fresca, el viento movía los eucaliptos y su sonido parecía una bendición de la tierra que me vio crecer. Conduje hacia el gran hotel donde sería la fiesta, deseando en silencio no convertirme en un peso en el día más feliz de mi hija. No sabía que justamente ese pensamiento sería lo que más me dolería esa noche. El hotel donde se celebraría el compromiso se levantaba a lo lejos como un bloque inmenso de luz en medio del centro de la ciudad. Cada ventana reflejaba el cielo rojizo del atardecer, y tuve la sensación de que manejaba hacia un mundo completamente distinto. Uno donde la gente usa trajes hechos a la medida, bebe vino añejo y conversa con sonrisas a medias cargadas de insinuaciones. Me detuve frente a la entrada. Un joven uniformado abrió la puerta de mi camioneta. Dijo un «Buenas noches, señor». Muy educado, pero la mirada que deslizó sobre mi viejo saco, apenas por una fracción de segundo, fue suficiente para apretarme el pecho. Asenté con la cabeza para agradecerle, intentando mantener la calma de alguien acostumbrado a trabajar con tierra, con sol y con viento, no con este tipo de cortesías barnizadas. Apenas crucé el vestíbulo. La ostentación del lugar me envolvió por completo. El techo era tan alto que las lámparas de cristal parecían suspendidas en el cielo. La alfombra roja era tan suave que mis pasos se volvieron torpes. Las voces que resonaban lejos tenían un tono fino, casi extraño para mí. Levanté la vista, y luego, sin querer, miré mis zapatos pulidos con esmero, y aún así distintos de los elegantes pares que me rodeaban. En ese momento vi a Daniela a lo lejos. Estaba en medio del vestíbulo, con el rostro iluminado como un rayo de sol en junio. Su vestido blanco se ajustaba suavemente a su figura, y se veía tan hermosa, tan delicada, que parecía que solo con tocarla se borraría su forma. Me quedé quieto un segundo, con el corazón temblando entre orgullo y un miedo que no sabía nombrar. Vi a mi hija desenvolverse en un mundo que no me pertenecía.
Un lugar donde todo brillaba, donde cada detalle era fino y costoso. Un lugar donde los callos de mis manos, los años de trabajo duro y la ropa gastada, ya no significaban nada. Hubo un instante en el que me pregunté si esa noche yo podría arruinar algo. Si por mi torpeza, Daniela terminaría sintiéndose avergonzada. El pensamiento me apretó el pecho, pero respiré hondo y me obligué a seguir. Esta noche es de ella, me dije. Solo necesito estar a su lado, nada más. Avancé mezclándome entre la gente elegante que entraba al salón principal. La sensación de desubicación me seguía como una sombra, pero mantuve la espalda recta, igual que cuando me paro en mis campos cada mañana. No sabía que apenas unos pasos adelante, las palabras que escucharía y las miradas que recibiría se grabarían más hondo que cualquier callo en mis manos. Apenas me acerqué al mostrador de recepción para preguntar cómo llegar al salón de la fiesta, la joven recepcionista levantó la mirada. Su sonrisa profesional se congeló medio segundo cuando sus ojos pasaron por mi viejo saco. Fue un instante mínimo, fugaz, pero suficiente para que algo dentro de mí se desmoronara un poco. ¿Viene a hacer una entrega? La zona de servicio está por la puerta de atrás, dijo con una voz suave pero firme, como si mi presencia en el vestíbulo principal fuera algo fuera de lugar. Me quedé petrificado. ¿Yo? Vengo al compromiso, respondí con la voz un poco ronca. Ella volvió a mirarme, esta vez con más atención, como buscando algún detalle que confirmara que yo decía la verdad. Pero no había nada en mí que encajara con el paisaje elegante del lugar. Ni corbata de diseñador, ni reloj brillante, ni la actitud de quienes están acostumbrados al lujo. «Ah, sí, claro», dijo al final, cambiando a una sonrisa forzada. «El salón Diamond Hall está a la izquierda». Asentí para agradecerle, pero al dar unos pasos escuché claramente cómo le susurraba a su compañera. Pensé que venía a dejar cosas. Deberían poner reglas de vestimenta. Una risita se escapó por detrás. No volteé. Solo reduje la velocidad, sintiendo como si alguien hubiera puesto más piedras en la mochila invisible que he cargado toda mi vida. Cada año trabajo bajo el sol de 40 grados, con manos llenas de tierra y la espalda encorvada por temporadas que jamás perdonan. Pero nunca había sentido que era menos que otros. Hasta esta noche, en el lugar donde mi hija pertenece. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba al salón, un recuerdo de hace muchos años regresó a mi mente. Aquella tarde yo estaba vendiendo elotes asados frente al mercado, cuando un hombre de mediana edad llegó sin cartera. Me pidió pagar después. Yo solo sonreí, le di 2 elotes y le dije: «Cómalos, no importa si no nos volvemos a ver. Lo importante es que no pase hambre». Después Daniela me preguntó: «¿Va Neu Wong Ai Kong Kwai Lai Ti Sao?». Yo le respondí lo mismo que siempre llevaba en el corazón: «Regalar un elote no me cuesta nada, hija, pero tú te quedas con algo más valioso: la bondad». Daniela tenía apenas 8 años, pero nunca lo olvidó. Mis pasos se volvieron más pesados al recordar lo que acababa de vivir en recepción. No era por lo que habían dicho de mí, sino por el miedo a que Daniela pudiera avergonzarse si alguien la veía con un padre tratado de esa manera. Me detuve frente a la puerta del salón Diamond Hall y acomodé de nuevo el cuello del saco. «Esta noche solo tengo que quedarme en silencio y estar a su lado», me dije, pero no sabía que esa era apenas la primera capa de humillación que tendría que enfrentar en la noche. Me quedé frente a las grandes puertas que daban al salón de la fiesta, donde una luz cálida se derramaba como un río proveniente de otro mundo. Levanté la mano para acomodar de nuevo el cuello del saco, aunque ya lo había hecho decenas de veces desde que salí de casa. Cuanto más intentaba arreglarlo, más evidente se hacía lo viejo que estaba. Las costuras de los hombros desgastadas, un botón con un raspón, el color de la tela tornándose a ese tono que la gente suele llamar pasado de moda.
Miré mis zapatos, lustrados con esmero antes de salir. Aunque brillaban lo mejor posible, no se parecían en nada a los zapatos finos que deslizaban suavemente sobre el piso de mármol. Esos pequeños detalles me hicieron sentir como si hubiera entrado al evento equivocado, a la vida equivocada, al lugar equivocado. Una pareja pasó caminando junto a mí. La mujer lanzó una mirada rápida hacia mi ropa y, casi sin pensarlo, jaló ligeramente la manga del saco de su esposo, como queriendo que avanzara más rápido para no quedarse cerca de mí. No era mala intención, solo era esa incomodidad que siente alguien al encontrarse con algo que no encaja en el paisaje. Esa sensación de ser tratado como un objeto fuera de contexto me apretó la garganta. Respiré profundo para mantener la calma. Vine por Daniela, no por nadie más. Solo necesito estar a su lado, nada más. Pero entonces, una pregunta conocida resonó en mi cabeza. ¿Y si la avergüenzo? El pensamiento me hizo doler el pecho. Recordé los años en que Daniela era pequeña. Cada vez que iba a las juntas en su escuela, siempre usaba la mejor camisa que tenía. Algo viejo también, pero limpio y con olor al sol. Me quedaba al fondo del salón, evitando sentarme junto a los padres elegantes que quizá notarían mis manos llenas de callos. Y Daniela, desde la primera fila, siempre volteaba a verme con una sonrisa que decía, «Va o yaila con Buiroy». Pero ahora ya creció. Ahora pertenece a otro círculo. Esta noche será recibida por una familia adinerada, invitados distinguidos, palabras bonitas dichas por gente con ropa impecable y modales refinados. Y yo solo soy Héctor Morales, un hombre de la tierra, entrando a un salón de lujo con ropa de otra época. Pasé la mano por mi cabello. A pesar de peinarlo, unas cuantas canas rebeldes seguían levantándose, recordándome que ni el tiempo ni el trabajo duro pueden esconderse bajo un saco. Tragué ese peso que subía por el pecho. Sé que no soy rico. Sé que no soy elegante, pero nunca imaginé que mi sencillez pudiera ser algo que otros quisieran evitar. Esa noche, la sombra de la inseguridad estaba justo detrás de mí, silenciosa pero tan real como el piso bajo mis pies. Y no sabía que en solo unos minutos, esa inseguridad sería profundizada, afilada y convertida en una herida abierta por palabras que no fueron dichas para mí, pero que serían pronunciadas justo frente a mí. Apenas entré al vestíbulo de Diamond Hall, escuché una voz familiar llamarme, clara y cálida como el sol de la mañana. ¡Bah! Daniela corrió hacia mí, su vestido blanco moviéndose suave con cada paso, y las luces del salón reflejándose en su cabello negro brillante, haciéndola parecer salida de un sueño al que nunca me había atrevido a aspirar. Al llegar, me rodeó con los brazos, abrazándome fuerte, igual que cuando era niña y yo regresaba del campo. «Va, llegaste. ¡Ay, qué bueno! Pensé que te ibas a perder». Sonreí, la emoción asomándose en mi voz. «Llegué a tiempo, hija. Es solo que este lugar es muy grande». Daniela retrocedió un poco y me miró con esos ojos llenos de orgullo de siempre. No era el orgullo de quien presume un padre rico o exitoso. Era el orgullo de una hija que aprendió a mantenerse firme en la vida, gracias a la bondad y al trabajo de su padre. «Te ves muy bien, va», dijo mientras acomodaba el cuello de mi saco. «Igual que como siempre te he visto». Sus palabras me tibieron el pecho de inmediato. En ese instante, todas las miradas críticas de la recepción, los pasos esquivos de la gente en el vestíbulo, desaparecieron. Daniela seguía viéndome igual que antes, el padre que despertaba antes del amanecer y volvía al caer el sol, el hombre que guardaba cada dólar en una cajita de madera para asegurarle un futuro mejor. Me tomó de la mano y me jaló hacia la zona donde estaban los invitados. «Tienes que conocer a todos, va. Ya les conté mucho sobre ti». Me detuve un poco, inseguro. «Hija, tal vez la gente aquí no está acostumbrada a hablar con alguien como yo».
Daniela se detuvo de golpe, giró hacia mí con una mirada suave pero firme. Eres mi papá. Si alguien no se acostumbra a eso, el problema es suyo. Quise responder algo, pero la garganta se me cerró. Entre más crecía, más se parecía a su madre. Cálida pero fuerte, dulce pero decidida. Entramos al salón, un lugar lleno de vestidos brillantes, copas chocando y perfumes caros que se mezclaban en un ambiente tan elegante como ajeno. Daniela no soltó mi mano, al contrario, la apretó más cuando notó que mis pasos eran un poco más lentos. No te preocupes, Va, estoy contigo. Aquellas palabras, livianas como el viento, me hicieron sentir aún más pequeño dentro del mundo de mi hija. Miré alrededor y noté varias miradas evaluando mi viejo saco. Pero luego observé el rostro de Daniela, iluminado, orgulloso, sincero. Y me dije que mientras ella me viera así, ninguna palabra podría derrumbarme. Lo que no sabía era que en unos minutos, la confianza que Daniela tenía en mí sería puesta a prueba de la manera más cruel. Y yo tendría que ver cómo mi hija era herida por cosas que jamás deberían existir en una celebración de compromiso. Mientras Daniela me presentaba emocionada con algunos compañeros de su trabajo, desde la mesa VIP cercana, escuché el leve tintinear de copas chocando y luego las risitas de un grupo de mujeres. No eran risas alegres, sino ese tipo de risa fina como una cuchilla, curvada por el desprecio. No volteé de inmediato, pero una mujer que estaba cerca se movió apenas un paso hacia un lado, como si quisiera evitar que yo apareciera accidentalmente en la línea de visión de la mesa VIP. Un gesto mínimo, pero suficiente para helarme un poco la espalda. Daniela seguía hablando con entusiasmo sobre las épocas en que vendíamos productos del campo para pagar sus estudios, su voz clara como agua de arroyo. Pero detrás de mí, una voz femenina resonó nítida, afilada como una aguja entrando en el oído. Mira al papá de ella. Daniela sí que es un milagro. Crecer en un lugar así y aún así verse tan elegante. Una risita corta acompañó el comentario. La risa de alguien demasiado acostumbrada a sentirse de una clase superior. Daniela no escuchó, pero yo sí. Yo lo escuché todo. Giré ligeramente la cabeza y encontré los ojos de Verónica Whitford, la madre de Carson. Estaba sentada con las piernas cruzadas con perfección calculada. Una copa de champaña rosada en la mano y una sonrisa tan pulida que parecía ensayada. Cuando mi mirada se cruzó con la suya, esa sonrisa se curvó un poco más, no en señal de cortesía, sino de dominio. A su lado estaba una amiga con un vestido verde esmeralda brillante. Esa no se molestaba en disimular su desprecio. Ojalá que cuando tomen las fotos de grupo él quede atrás. Viéndolo así, desentona un poco. Desentona. Esa palabra cayó en mi pecho como una piedra. Verónica miró a Daniela y luego de nuevo a mí. Esta muchacha realmente ha sabido superarse, dijo con un tono elegante pero vacío. No todos pueden sobrepasar las limitaciones de su origen. Bajé la cabeza, no por miedo, sino porque las palabras dolían. Quería retroceder para que Daniela no viera la expresión de mi rostro en ese momento. Mi hija era demasiado noble, demasiado pura para comprender que había gente que veía a su padre como una mancha en un cuadro dorado. En ese instante, un recuerdo regresó con fuerza. Una tarde lluviosa en el mercado de El Paso, Daniela y yo bajo un toldo improvisado, ambos empapados por el viento. Ella abrazaba una canasta de manzanas y me dijo, "Va hoy du con geo, min van con hen, jung con ba". Recuerdo que sonreí y revolví su cabello mojado. Jung, nguoita giao yuok tien, nung min giao yuok long. Y sin embargo, esa noche, rodeado de paredes doradas, sentí mi corazón expuesto como un producto barato en un estante iluminado. Daniela se giró en ese momento. Tomó mi mano sin saber que esas palabras ya me habían atravesado el pecho. «Va, te voy a presentar con los papás de Carson». Me sobresalté. Conocer a Verónica
¿La misma mujer que acababa de reírse de mí? Pero Daniela no sabía nada. Me miraba con absoluta confianza. Tragué el dolor, acomodé el cuello del saco una vez más y seguí a mi hija. Y en el fondo de mi pecho surgió una sensación fría, casi premonitoria. Lo que acababa de vivir no era lo peor de la noche. Daniela siguió jalándome por el amplio salón, donde la luz dorada caía sobre cada mesa como una capa de miel brillante. Hablaba sin parar, con una alegría que cualquier padre desearía escuchar en un día tan especial. Va, ella es Marisol, mi mejor amiga del área de marketing. Y este es el señor Fisher, jefe de Carson. Todos, este es mi papá, Héctor Morales. Daniela dijo eso con tanto orgullo que el corazón se me ablandó. Sonreí y estreché la mano de cada uno, pero algunos apenas me rozaron la punta de los dedos, como si temieran tocar algo que no querían llevarse consigo. Un hombre alto comentó: «Oh, ¿es usted agricultor? ¡Qué interesante! Supongo que está acostumbrado a trabajar bajo el sol, ¿verdad?». La pregunta sonaba casual, pero su mirada decía claramente: «Usted no pertenece a este lugar». Sonreí con cortesía. «¿Sí? Señor, el sol es cosa de todos los días para mí. Lo que se me hace raro es este fresco de aquí». Todos rieron, pero no era risa alegre. Era esa risa plana, vacía, que esconde un leve tono de burla. Sobre todo en el grupo cerca de la mesa VIP, donde estaba sentada Verónica. Daniela no notó la diferencia. Para ella, la simple presencia de su padre era suficiente. Ella siguió contando historias de cuando vendíamos productos del campo para pagar sus estudios. Mi papá manejaba una camioneta viejita por todo el pueblo. A veces llovía y se nos mojaba la mercancía. Pero él no dejaba de vender para poder comprarme libros. La mesa guardó silencio un segundo. Una mujer con vestido rojo inclinó la cabeza y dijo con voz suave pero afilada como una cuchilla: «¡Ay, qué! ¡Tierno! Bueno, la gente pobre que se esfuerza sí merece respeto». Otro hombre añadió: «Carson debe sentir mucha presión, equilibrando dos familias tan diferentes». La intención era obvia. Un lado elegante, un lado inferior. Daniela seguía sonriendo, ajena al veneno escondido en esas palabras. Contaba su historia con inocencia, como una flor que aún no ha conocido la helada. Mi papá siempre me enseñó que todo lo que uno tiene debe ganárselo trabajando. Yo llegué de El Paso hasta aquí gracias a él. Él es mi héroe. Se me humedecieron los ojos, pero al mirar alrededor, vi algunas miradas cruzarse entre sí. Esa clase de mirada que dice que Daniela estaba adornando la historia para que su padre no pareciera demasiado inferior. Un grupo de jóvenes mujeres murmuró: «¡Qué ternura!». Pero sí, desentona un poco. ¿Quién lo invitó a estar tan cerca? Escuché cada palabra, entendí cada gesto, y guardé silencio. Apreté ligeramente la mano de mi hija, pero solo un instante. Temía que Daniela notara el temblor que se gestaba dentro de mí. En ese momento me sentí dividido en dos: un padre amado y valorado por su hija, y un hombre juzgado por toda la sala con ojos fríos. Daniela no sabía que cada historia que contaba con orgullo se convertía en una hoja delgada, afilada, que cortaba más hondo, porque hacía que los demás me vieran no como un hombre digno, sino como un pobre que se esforzó bonito. Miré a mi hija, brillando entre rostros hermosos pero duros como estatuas, y dentro de mí solo repetía una súplica: que ella no escuche lo que yo escucho, que no vea lo que yo veo, que no sienta este dolor que me atraviesa. Pero no sabía que lo más cruel de la noche aún estaba por venir. Daniela seguía agarrada de mi mano, llevándome de un grupo a otro con la inocencia de quien cree que todo el salón abre los brazos para recibirme. Pero mientras avanzábamos por aquel espacio deslumbrante, mis pasos se volvían cada vez más pesados, como si algo me jalara hacia atrás. En una mesa cerca del área de fotografías,
Vi a una mujer joven con un vestido rojo encendido conversando con una amiga. Cuando Daniela pasó junto a ella, alegremente anunció: «Ángela, mira, él es mi papá». La mujer volteó, Cornell, con una sonrisa educada dibujada en los labios. Pero 2 segundos después, su mirada cambió. Esa clase de mirada que la gente dedica a un objeto que no combina con la decoración. Dijo: «Oh, buenas noches, señor», y dio medio paso atrás, como sin querer. Medio paso apenas, pero en un lugar tan refinado, fue suficiente para dejar clara la distancia entre su mundo y el mío. Intenté extender la mano para saludar, pero ella mantuvo sus dedos firmemente sujetos a su clutch brillante. Bajé la mano con discreción. Daniela siguió sonriendo, sin darse cuenta de lo que había ocurrido. ¿Te acuerdas cuando te conté que mi papá me llevaba a vender manzanas? Él es quien... Pero Ángela ya había girado hacia su amiga, inclinando apenas los ojos, y murmuró, lo suficientemente bajo para fingir discreción, pero lo bastante alto para que yo lo oyera. Sí, qué tierno, pero definitivamente no encaja. Me quedé quieto, en silencio. Y no fue solo ella. En una esquina del salón, un grupo de hombres con trajes oscuros volteó cuando pasé cerca. No dijeron nada, pero las cejas levantadas, la mirada de arriba abajo, el intercambio de gestos, transmitieron lo que no se atrevieron a decir. Él no pertenece a esta fiesta. No pertenece con nosotros. Por un instante desea hacerme pequeño, esconderme en algún rincón donde nadie pudiera verme. No porque me avergonzara de mí mismo, sino porque temía que mi presencia hiciera que juzgaran a Daniela. Ella volteó hacia mí con sus ojos brillantes. «¿Va? ¿Estás contento? La gente aquí es bien linda, ¿verdad?» Tragué saliva. «Claro, hija. Si tú estás feliz, yo también». Pero el pecho me pesaba más y más. En mi vida, siempre he estado rodeado del olor del sudor, de la tierra, de camionetas viejas y diners donde a nadie le importa si tu ropa es nueva o no. Pero aquí, donde la luz dorada acariciaba cada copa de vino, donde las risas brillaban como el mármol bajo nuestros pies, la bondad parecía tener un precio. Y yo no podía pagarlo. Me giré para evitar las miradas de unos invitados que recién entraban, pero justo entonces, un mesero pasó con una bandeja y tuve que retroceder. Sin querer, rocé el hombro de un hombre de mediana edad. Él me miró como si hubiera manchado su traje con grasa. «Tenga cuidado», dijo con una voz fría y cortante. Me disculpé, pero ya se había dado la vuelta antes de que mi disculpa terminara de salir de mi boca. Daniela no lo vio, pero yo lo sentí más claro que nunca. Mi presencia empezaba a convertirse en una especie de molestia para ellos. Y lo que más me dolía no era cómo me miraban, sino la duda que comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Y si realmente estoy arruinando el día más feliz de mi hija? Me llevé una mano al pecho, donde el corazón latía lento y pesado como una piedra, y traté de decirme que debía mantenerme firme, pero en el fondo sabía algo con absoluta certeza. Las palabras más crueles de la noche aún estaban por llegar. Daniela me llevaba hacia el área de fotos, donde Carson y su familia estaban listos para tomar la fotografía oficial del compromiso. Los flashes explotaban una y otra vez, dejando trazos blancos que cortaban el aire. Me detuve medio paso, no por cansancio, sino porque no estaba seguro de si debía aparecer en esas fotos. Pero Daniela seguía sujetando mi mano, su sonrisa tan luminosa como el mañana, sin una sola duda de que yo pertenecía allí. «Va, ven, Carson también quiere una foto contigo». Sonreí y traté de seguirle el paso, pero apenas nos acercamos al área de fotos, una voz masculina se escuchó por encima de todas las conversaciones, fuerte, cortante, lo bastante potente para congelar el salón entero. «Un momento». La voz retumbó como un golpe seco en medio del lujo del lugar. Reconocí al instante a Richard Whitford, el tío de Carson.
Un hombre corpulento, de voz imponente, y con esa expresión perpetua de quien mide todo con la vara de la riqueza heredada. Él apuntó hacia mí sin bajar la voz ni un poco. No dejen que el novio salga al lado de alguien vestido así en la foto principal. Se ve completamente fuera de lugar. El salón quedó en silencio. La música seguía sonando, pero para mí se volvió lejana, distorsionada. Daniela se quedó inmóvil. La mano que sostenía la mía tembló antes de apretarla con fuerza. Miré hacia Verónica, la madre de Carson. Su ceño fingía incomodidad, pero la ligera curva en sus labios decía la verdad. Alguien había dicho en voz alta lo que ella no quería decir directamente. Una mujer cercana se tapó la boca para disimular una risa. Un joven susurró a su acompañante: «Dios, ¿quién dejó que él apareciera en la foto?». Escuché todo. Cada palabra cayó en mi pecho como un golpe. Daniela dio un paso al frente, su voz quebrándose. «Chu Richard, él es Bakwa Chau». Él se encogió de hombros, sin una pizca de arrepentimiento. «Lo sé. Pero esta es la foto principal de la familia Whitford. Tenemos que mantener el estilo. Toda la fiesta tiene un tema elegante y... ¿cómo decirlo? Esa ropa no encaja». Sus ojos recorrieron mi cuerpo y se detuvieron en mis zapatos viejos. Con ese tipo de vestimenta. No supe cuánto tiempo me quedé quieto. Solo sentí un frío recorriéndome la espalda. No el frío del aire acondicionado, sino el de ser visto como un estorbo humano. Daniela me miró, con los ojos llenándose de lágrimas. «Va, con Shinloy, con...». Le puse la mano en el hombro y forcé una sonrisa. «No importa con Guy. Va... se puede quedar aquí, un poquito más lejos». Lo dije aunque el dolor en mi pecho se cerraba como un puño. No me dolía lo que Richard dijo. Me dolía que Daniela estuviera allí para escucharlo, que viera a su padre hecho trizas por la soberbia de otros. Otro murmullo recorrió el grupo cercano. En una fiesta así no deberían dejar que alguien tan campesino aparezca en la foto principal. Escuché, entendí, y me dolió. De repente ya no estaba en un salón elegante. Me sentí de nuevo en aquel mercado ventoso de años atrás, con la diferencia de que esta vez, el viento no era tan frío como las miradas de la gente. Tragué el nudo en la garganta. Sonreí débilmente a Daniela y murmuré: «Con Chup Ji, Bajung Nguai, Kung Yuoch». Pero dentro de mí surgió una pregunta que jamás había querido plantearme. ¿Será que mi mera presencia hace que mi hija parezca menos digna ante sus ojos? Y esa pregunta, junto con la expresión rota de Daniela, fue la grieta que anunció que mi paciencia estaba llegando a su límite. El sonido dentro del salón parecía haberse estrangulado. Miré a Daniela. Sus ojos estaban rojos, como si alguien le hubiera arrancado de golpe el orgullo más grande de su vida. Nadie en aquel lugar lujoso entendía que cada palabra que decían no solo humillaba a un padre, sino que destrozaba el corazón de una hija que amaba a su papá con toda el alma. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. «Hija», dije suavemente, «no les hagas caso. Va, ya está acostumbrado». Pero al pronunciarlo supe que me estaba mintiendo. Nadie se acostumbra a ser visto como un estorbo. Nadie se acostumbra a quedar fuera del retrato de la familia de su propia hija. Daniela me apretó la mano. «Ba Jung Ji. Ba no hizo nada malo». Le puse la mano en la mejilla, con tanta suavidad que temí romperle el alma si apretaba un poco más. «Por eso mismo me voy, con Guy, para que nadie te haga daño por mi culpa». Su rostro se hundió, igual que el agua cuando cae una piedra. Quiso decir algo, pero sus labios temblaron y los ojos se le llenaron de lágrimas. Me di la vuelta antes de que pudiera detenerme. No era que me rindiera. Era que sabía que, si me quedaba un minuto más, me quebraría frente a ella. Y no podía permitir que Daniela viera a su padre caer así. Caminé despacio fuera del área de fotos.
Cada paso aplastaba un recuerdo distinto. Los años vendiendo elotes bajo el sol ardiente para comprarle libros. Las noches reparando un tractor hasta las 2 de la mañana para pagar su matrícula. Las comidas donde le daba mi parte para asegurarme de que nunca pasara hambre. No le di riquezas a Daniela, pero le di toda mi vida. Y aún así, esa noche, mi presencia era vista como algo que arruinaba una fotografía. Ese sentimiento no se apuñala y se va. Arde lento, profundo, como fuego escondido bajo la tierra. Llegué al pasillo que llevaba al vestíbulo. El aire allí era más fresco, pero por dentro me seguía quemando, como si alguien soplara cenizas ardientes sobre mi corazón. Un mesero pasó, me miró rápido, y luego apartó la vista, como si yo fuera alguien sin derecho a estar tan cerca del evento. Una pareja entró y me se miró con una sonrisa educada. La sonrisa que se le dedica a quien creen que está esperando un taxi, o buscando a quien entregarle algo. Nadie sabía que yo era el padre de la futura novia. Nadie sabía que mi corazón estaba tan pesado que apenas podía respirar. Ahí mismo, frente a las grandes puertas, me detuve. Me pregunté, ¿si me voy ahora? ¿No sería más fácil para Daniela? ¿No evitaría miradas raras de los amigos de Carson? ¿No evitaría tener que explicar que mi papá no es como los demás aquí? Después de tantos años trabajando la tierra seca, aprendí algo. A veces amar significa retirarse a tiempo. Esa noche creí haber encontrado ese momento justo. Puse la mano en la puerta y la abrí lentamente. El viento de la noche entró, fresco y triste, acariciando la parte de mí que ya estaba rota. No miré atrás. No quería ver llorar a Daniela. No quería ver más ojos juzgándome. Solo quería entrar en la oscuridad. Un lugar donde mi presencia no avergonzara a nadie. Pero no sabía que segundos después, una voz resonaría detrás de mí, arrancándome de la decisión más dolorosa de mi vida. La voz de Carson. La voz de una justicia que jamás creí merecer. ¿Por qué se va Buck? La voz de Carson sonó detrás de mí, clara, firme y cargada de una mezcla de confusión y rabia. Me quedé inmóvil justo en el marco de la puerta, que aún seguía entreabierta. La luz del salón se derramaba sobre el piso como una línea brillante, mientras mi rostro quedaba mitad en sombra, mitad expuesto. Me giré. Carson venía casi corriendo hacia mí, la corbata torcida por la prisa, el rostro encendido por una indignación que, yo lo sabía, no era contra mí. «Buck Hector», dijo todavía agitado, «le ruego que no se vaya». Sacudí la cabeza de inmediato. «Carson, no pasa nada, solo que... Va piensa que sería mejor dejar que Daniela disfrute. Va aquí no ayuda, solo complica». «¡No!», me interrumpió con una firmeza que me obligó a callar. «Buck no hizo nada malo. Los que están mal son ellos. Mi familia está mal». «No se vaya así». Lo observé largo rato. En los ojos del muchacho ardía un sentimiento difícil de definir. Una necesidad de proteger. Una furia profunda dirigida contra la injusticia que acababa de presenciar. «Si Buck se va», dijo Carson, esta vez con voz baja pero pesada como plomo. «Daniela sufrirá más de lo que imagina. Yo lo sé. Lo vi todo». Sentí el corazón volverse pequeño. Pensé que irme la protegería. Pero estaba equivocado. «Carson», dije con cansancio, «no entiendes. Va a Daniela, viéndose como se ve, entrando a una fiesta como la de tu familia. ¿Quién no lo vería raro?» Carson dio un paso más, el gesto endurecido. «Los que piensan así deberían avergonzarse. Come pie back». Y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier humillación anterior. Me tomó del brazo, con un temblor ligero en la voz. ¿Sabe cómo está Daniela ahora? Está asustada, Buck. Ha estado buscándolo por todo el salón, con los ojos rojos, apretando el vestido como si temiera que alguien se la llevara. Nunca la había visto así. El pecho me dolió,
Pensé que marcharme le evitaría dolor, pero lo único que hice fue multiplicarlo. Carson continuó, cada palabra clavándose profundo. Buck no puede dejarla esta noche, no después de todo lo que ha hecho por ella durante toda su vida. Abrí la boca, pero Carson habló antes. Buck Héctor. Buck es el hombre más digno de este salón. Y si alguien aquí no puede verlo, yo me encargaré de que lo vean. Fruncí el ceño. ¿Qué piensas hacer? Tragó saliva, firme como un roble. Lo que debía hacer desde el principio. Parar todo. Y decirle a la gente a quién han ofendido. Negué rápido. Alarmado. No hace falta, Carson. Sí hace falta, dijo con fuerza. Porque dejo que todo esto pase. Con Xun-Yang Kuo y Daniela. No merezco entrar a una familia construida con el esfuerzo y la nobleza de Buck. Me quedé quieto. Por primera vez en toda la noche, sentí que un peso se aligeraba sobre mi pecho. Como si alguien por fin estuviera sosteniendo parte de esa carga. Carson esperó, en silencio, hasta que yo diera mi respuesta. Respiré hondo. Quizá ya no era momento de huir. No por mí, por Daniela. Asentí despacio. Está bien, volverá. Carson exhaló y una pequeña sonrisa apareció, frágil pero luminosa, como un rayo después de la tormenta. Gracias, Buck. Y no se preocupe, lo que viene ahora, déjemelo a mí. Se dio media vuelta y regresó al salón con pasos decididos. Yo me quedé ahí un instante. Cerré los ojos y dejé que el viento nocturno tocara mis canas. Sabía, en lo más hondo, que la verdadera tormenta estaba a punto de empezar. Carson entró al salón con pasos largos y decididos, como alguien que ya tomó una decisión de la que no piensa retractarse. Yo lo seguí. Un ritmo detrás, en parte por mi edad y en parte porque mi corazón aún temblaba como el agua después de que le lanzan una piedra. Aún así, mis piernas ya no flaqueaban como cuando salí del salón. Sabía que Daniela me estaba buscando en algún rincón de ese lugar. Las puertas de Diamond Hall se abrieron ante mí por segunda vez esa noche, pero esta vez la sensación era distinta. Antes me había ido porque sentí que no pertenecía allí. Ahora regresaba porque mi hija sí pertenecía conmigo. La música sonaba suavemente cuando Carson levantó la mano para indicar a la banda que se detuviera. El sonido se cortó de golpe, y decenas de cabezas se giraron hacia él. Un silencio inesperado cubrió el salón, como si de pronto alguien hubiera apagado la luz del ambiente. Daniela estaba cerca del área de fotos, rodeada por los destellos de las cámaras. Al verme, se quedó petrificada. Sus manos seguían sujetando su vestido, pero los dedos se apretaron con fuerza, como si mi regreso le soltara un peso enorme del pecho. Corrió hacia mí sin importarle quién la veía. ¡Bah! ¡Volviste! Su voz se quebró, cargada de alivio. Le toqué suavemente el hombro y le sonreí para tranquilizarla. Solo salí un momento con Guy. Sus ojos seguían húmedos. Sabía que estaba tratando de mostrarse fuerte, pero verlo así me partió el alma. Carson se plantó en el centro del salón, erguido como una espada. Carraspeó, sin pedir permiso, sin miedo a incomodar. «Con permiso», dijo en voz alta, firme. «Hay algo que esta noche no puedo pasar por alto». La sala entera volvió a hacer silencio. Esta vez no por el fin de la música, sino por las palabras que exigían atención. Richard, el mismo que me había humillado, frunció el ceño. «Carson, ¿qué estás haciendo?» Pero Carson no lo miró. En cambio, extendió el brazo y señaló directamente hacia mí. Esta noche, alguien fue insultado cruelmente en nuestra propia fiesta familiar. Alguien que merece más respeto que cualquiera aquí. Un murmullo inmediato recorrió la sala. Algunos se miraron entre ellos confundidos. Otros me miraron a mí. Unos cuantos clavaron los ojos en Verónica, como preguntándose a dónde iría a parar todo esto. Me quedé ahí parado, sintiendo todas esas miradas caer sobre mí como una luz intensa de escenario.
Mi corazón se encogió. Nunca me había gustado ser el centro de atención. Carson dio un paso más, se colocó a mi lado, dejando claro dónde estaba él. El señor Héctor Morales, el va de Daniela, no es solo un invitado esta noche, él es familia. Sentí a Daniela tomarme del brazo, sus ojos brillando de emoción. Pero Carson no había terminado. Sus ojos recorrieron la mesa VIP, donde Verónica y varias mujeres estaban sentadas rígidas, con el desconcierto pintado en sus rostros. Y si alguien aquí cree que la ropa, el origen o el dinero determinan el valor de una persona, entonces quizá deberíamos revisar quiénes somos realmente. Las palabras cayeron pesadas, como piedras. Algunos bajaron la mirada, otros inhalaron profundo. Y Richard, el más ruidoso de mis agresores, se puso pálido. Carson, dijo con menos soberbia que antes, «Estás exagerando». Carson giró bruscamente y lo encaró. «No, estoy haciendo lo correcto, porque si permito esa falta de respeto, entonces no merezco casarme con Daniela, ni mucho menos pararme junto al hombre que la crió». Sentí la garganta cerrarse. Lo que estaba diciendo no era solo defensa, era reconocimiento, era justicia, algo que nunca imaginé escuchar en mi vida. Carson miró alrededor del salón, con convicción inquebrantable. «Esta noche, vamos a aclararlo todo». En ese momento, sentí que el aire mismo cambiaba, como si la frivolidad del ambiente se hubieran roto, dejando solo tensión pura. Y supe, con una certeza fría, que Carson estaba por revelar algo mucho más grande, algo que haría que nadie jamás me volviera a mirar igual. El ambiente en el salón, lleno de gente, se volvió repentinamente espeso, como si cada respiración quedara suspendida en el aire. Carson se plantó en medio del torbellino, sus ojos recorriendo los rostros que poco a poco cambiaban de expresión. Yo no estaba acostumbrado a lugares tan elegantes, pero sí sabía algo. Cuando una verdad está a punto de salir a la luz, el silencio siempre adquiere un matiz muy particular. Carson se volvió hacia mí, su voz grave pero clara como una campana. «El señor Héctor no solo es el padre de Daniela, es alguien a quien nuestra familia le debe una deuda más grande que todo el lujo que ven en este salón». Fruncí el ceño, sin entender aún a qué se refería. Yo no había hecho nada por su familia, más allá de criar a Daniela con dignidad. Verónica, la mamá de Carson, forzó una sonrisa. La sonrisa de quien siente que está perdiendo el control. «Carson, podemos hablar de eso después. Ahora no es el momento». «No, mamá», la interrumpió Carson con una firmeza que jamás le había escuchado. «Ahora es exactamente el momento». Entonces Carson miró directo a todos los invitados y habló despacio, pronunciando cada palabra como si la sellara en el aire pesado del salón. «Hace 17 años mi papá sufrió un accidente en la autopista, y la única persona que detuvo su coche para salvarlo fue el señor Héctor Morales. Nadie dijo nada. El salón entero quedó congelado en un silencio interminable. Carson siguió, la voz cargada de emoción, pero también de convicción. «Esa noche llovía a cántaros, estaba oscuro. El coche de mi papá volcó en una zanja. Pasaron decenas de autos y nadie se detuvo, nadie. Hasta que una camioneta vieja frenó de golpe en el asfalto mojado. Era la camioneta del señor Héctor. Me quedé totalmente inmóvil. La escena de aquella noche volvió a mí con una claridad dolorosa. El hombre inconsciente atrapado entre cristales, mis manos sacándolo a rastras, mi camisa hecha trapo para detenerle la sangre, la llamada de auxilio, y luego la espera bajo la lluvia. No recordaba su rostro. Solo había pensado, si no me detengo, este hombre morirá. Carson siguió, mirándome. Si él no hubiera estado allí, mi familia habría perdido a su pilar. Mi mamá habría perdido a su esposo. ¿Y yo?
no habría tenido a mi padre para guiarme, educarme y acompañarme en los años más importantes de mi vida. Escuché la voz de Carson temblar ligeramente. No de debilidad, sino porque la verdad que contaba pesaba demasiado. Miré alrededor. Los rostros que antes me despreciaban ahora estaban pálidos, con los ojos muy abiertos, sin saber dónde meterse. Verónica estaba rígida en su silla, sujetando su copa con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Carson miró hacia la mesa VIP, su voz atravesando toda la falsedad del salón. Y esta noche, la persona a la que le debemos la vida fue tratada como un estorbo, como basura, todo por un saco viejo o por venir del campo. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Algunos bajaron la cabeza. Otros desviaron la mirada, avergonzados. Carson se giró hacia Richard, el que me había insultado con más fuerza. Usted dijo que el señor Héctor no encajaba en la foto principal. Si no fuera por él, usted no estaría aquí para decir eso. Hubo una exclamación general, no de burla, sino de impacto. La verdad cayó sobre el salón como un trueno. Me quedé allí, sin aire en los pulmones, no por vergüenza, sino porque jamás imaginé que un acto de humanidad en una noche lluviosa sería lo que salvaría la dignidad de mi hija hoy. Carson puso una mano en mi hombro apretándola con respeto. El señor Héctor Morales es alguien a quien todos aquí deberían agradecer, no despreciar. Daniela rompió a llorar, ya no de dolor, sino de orgullo, y por primera vez en toda esa noche, sentí mi corazón elevarse en lugar de ser aplastado. El salón Diamond Hall cayó en un silencio distinto a todos los que había escuchado antes. No era la incomodidad común ni la pausa educada. Era un silencio denso, pesado, tan profundo que casi podía oír los latidos en mis oídos. Las palabras de Carson habían caído como una piedra enorme en el lago lujoso de aquella noche, rompiendo la superficie pulida y obligando a todas las miradas a dirigirse hacia mí. Richard quedó paralizado, la mano suspendida con la copa de champaña sin saber qué hacer. El rostro normalmente rojizo se volvió gris, y sus labios temblaron sin formar palabra alguna. Hacía apenas unos minutos. Una sola frase suya bastaba para provocar risas cómplices en toda la sala. Ahora la verdad lo había reducido a un hombre pequeño e insignificante. Y Verónica, ella no enrojeció como pensé. Al contrario, cuando sintió que las miradas se posaban sobre ella, inmediatamente levantó una sonrisa nueva. Una de esas sonrisas perfectamente ensayadas después de años frecuentando eventos de sociedad. Se levantó, caminó hacia mí y hacia Carson, con los brazos ligeramente abiertos, como si recibiera a un familiar muy querido. ¡Ay, Héctor! Yo no sabía nada de eso. De verdad, ¡qué conmovedor! Su voz temblaba, pero sus ojos no. Seguían fríos, afilados, solo que ahora representaban el papel necesario para evitar convertirse en la villana de la velada. Continuó. Yo realmente pido disculpas si lo que dijo Richard o cualquiera aquí le causó dolor. Siempre hemos querido mucho a Daniela. Y por supuesto, a usted también. Las palabras fluían suaves, como miel. Pero yo sabía perfectamente que esa miel estaba amarga como sal. Apenas unos minutos atrás, ella había sonreído mientras yo era objeto de burlas. Ella misma había sido quien me miró como una mancha en el cuadro perfecto que intentaba pintar para su familia. Daniela la observaba, con los ojos aún rojos por el llanto. Mi hija no era ingenua, veía la falsedad tan claro como yo. Carson también lo veía. No fue solo Richard, mamá, dijo con una voz tan fría que sentí un escalofrío en la columna. Escuché todo. Tú y las señoras de esa mesa dijeron cosas que nadie debería decir del padre de la mujer, que pronto estará en nuestra familia. Un murmullo recorrió la sala. Verónica apretó su clutch como si fuera un salvavidas, intentando mantener la compostura. Carson. Solo era
Una broma. En las fiestas la gente dice cosas sin pensar. No fue una broma, mamá. La cortó esta vez con un filo que partió el aire. Humillaste al hombre que salvó la vida de mi papá. Al hombre al que nuestra familia le debe algo que jamás podremos pagar. Verónica se quedó sin voz. Su rostro palideció. Y sus ojos parpadearon rápido, como buscando una salida que ya no existía. Una mujer en la mesa VIP le puso la mano en el hombro y murmuró: Verónica, quizás deberíamos pedirle perdón de verdad. Pero antes de que respondiera, el padre de Carson se adelantó. Un hombre mayor, de cabello entrecano, con ojos profundos y verdaderos, más sinceros que todos los rostros del salón juntos, se acercó a mí. Sus manos temblaban cuando tomó las mías entre las suyas. Señor Héctor. Su voz se quebró. Yo estoy vivo gracias a usted. No puedo creer que quien salvó mi vida haya sido tratado así en la fiesta de mi propio hijo. La voz le temblaba, y por primera vez en la noche, sentí el calor de unas manos que no fueran las de Daniela o Carson. Miró alrededor. Levantó la voz para que todos escucharan. Esta noche, la única persona que merece respeto incondicional es el señor Héctor Morales. El salón cayó en un silencio nuevo, ya no de incomodidad, sino de vergüenza y despertar. Los rostros que antes me juzgaban bajaron la vista, como si el suelo les ardiera bajo los pies. Y Verónica, allí estaba, de pie, las manos temblorosas, sin sonrisa que la salvara. Por primera vez en toda la noche, vi la verdad en sus ojos, miedo, vergüenza, y la comprensión repentina de que su poder no podía protegerla de la verdad. El giro había llegado, y pesaba 100 veces más que cualquier humillación que ellos me habían hecho pasar. Esteban estaba frente a mí, con los ojos rojos y los hombros temblando como un niño perdido, que por fin encontró el camino a casa después de una tormenta. Aún llevaba el traje del mundo que solía idolatrar, pero ahora le quedaba flojo, ajeno, como una cáscara podrida que ya no podía sostener. Lo miré largo rato, no con la mirada rabiosa de un hombre traicionado, sino con la de un padre que ha atravesado demasiado dolor y que entiende que hay heridas que no se castigan, se sanan. «¿Papá?», balbuceó. «¿Usted está enojado conmigo?». Moví una silla metálica y me senté, igual que tantas veces cuando reparaba autos. ¿De verdad crees que me queda energía para enojarme? Esteban bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el piso de concreto. Me lo merezco. Me merezco que toda la ciudad me insulte. Me merezco... Ya basta. Lo interrumpí suavemente. Lo importante es que ya entendiste. Esteban volvió a llorar, pero esta vez no era por contratos perdidos, ni por la humillación pública. Lloraba porque, por primera vez en muchos años, se estaba viendo a sí mismo. Me levanté, fui a la mesa y tomé un trapo grasiento. Me limpié las manos por costumbre, y luego puse una de ellas sobre su hombro. El simple contacto lo estremeció. Quizá porque hacía mucho tiempo que no sentía la mano de su padre. «Esteban», le dije despacio, «no me alegra tu caída. No deseé verte derrotado. Solo quería que aprendieras a agachar la cabeza cuando correspondía y a levantarla cuando debías». Él me miró con los ojos empapados. «¿Papá? ¿Usted todavía me quiere?» Después de todo lo que hice, el cariño no es una camisa que uno se quita cuando se ensucia. Respondí. «Soy tu padre. Estés en un escenario o en el fondo del hoyo». Él sollozó más fuerte, aferrándose al borde de la mesa. «No sé por dónde empezar de nuevo». «Empiezas por aquí», dije, llevándome una mano al pecho. «Por la humildad». Él tragó saliva y asintió. Fui al viejo casillero. Abrí el compartimento inferior y tomé un objeto que había guardado durante años. Un tornillo de acero brillante. El mismo que le di cuando aprendió a sostener un desarmador por primera vez. «Esta noche quédate en el taller».
Le dije, mañana empiezas desde cero. No como mecánico, como hombre. Esteban miró el tornillo y luego me miró a mí. ¿Puedo trabajar con usted en el taller? Sonreí. No es ayudar, es trabajar. Él rió entre lágrimas, una risa que no escuchaba desde que Lucía vivía, pero aún me faltaba decirle algo. Le apreté el hombro con firmeza. No necesito que te arrodilles, necesito que te pongas de pie, y que lo hagas con decencia. No con un logo, no con un apellido Montenegro, no con palabras bonitas. Esteban asintió. Vi un brillo pequeño, pero auténtico, en sus ojos. Saqué el arnés rojo de mi bolsillo, el mismo que usó durante los años en que Lucía aún respiraba. ¿Lo recuerdas?, pregunté. Él lo tocó y rompió en llanto. Sí. ¿Papá? Claro que lo recuerdo. Entonces recuerda también esto. Susurré. La dignidad es lo que le queda a un hombre cuando lo ha perdido todo. Esteban se cubrió el rostro, llorando como si se deshiciera de años de falsedad. Yo me quedé allí, tranquilo, sin enojo, sin venganza, porque entendía que la mayor victoria de un padre no es ver temeroso a su hijo. Es ver a su hijo reconocer su error y desear comenzar de nuevo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esteban dejó de parecer aquel hombre que perseguía luces ajenas. Era, otra vez, mi hijo, naciendo de un cimiento que nadie podría borrar. La dignidad de una familia trabajadora que lleva el apellido Gutiérrez. Pensé que después de ver a Esteban derrumbarse la noche anterior, mi corazón se sentiría un poco más ligero. Pero no. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para abrir el taller, el teléfono vibró. Era un mensaje de Esteban. ¿Papá? Camila está con contracciones. La estoy llevando al hospital. Me quedé paralizado. Las llaves cayeron al piso de concreto. Mi nieto, el mismo bebé que anoche Esteban decía que yo no merecía conocer, estaba a punto de nacer. No sé por qué, pero mis piernas temblaron igual que cuando recibí a Esteban en mis brazos por primera vez. Años de paternidad desaparecieron de golpe, dejándome solo con el corazón de un hombre viejo que está por romperse entre esperanza y miedo. Encendí mi camioneta vieja y conduje directo al hospital. Cuando llegué, Esteban estaba sentado solo en una banca del pasillo. Ya no llevaba traje. Ahora vestía una camiseta simple, con el pelo desordenado y el rostro hundido por no haber dormido. Era la imagen opuesta del hombre de marca que había intentado ser. Me vio y se levantó de inmediato. ¿Papá?, susurró. No sabía si usted quería venir. Puse mi mano sobre su hombro. Es mi sangre. No necesito permiso para estar aquí. Agachó la cabeza. Perdón por todo. Le apreté el hombro con fuerza. Hablaremos después. Hoy no es día para eso. ¿Dónde está Camila?, pregunté. En el tercer piso. El doctor dice que falta poco. Nos sentamos juntos. Por primera vez en muchos años, no hablamos de negocios, ni de imagen, ni de contratos, ni de vergüenza. Solo silencio. Y a veces Esteban se cubría la cara como quien teme que la esperanza sea demasiado frágil. Pasado un tiempo, salió el doctor. Felicidades, es un niño sano. Los dos nos levantamos de golpe. ¿Puedo verlo?, preguntó Esteban temblando. Por supuesto, sonrió el doctor. La familia puede pasar. La familia. Esa palabra fue como una caricia que golpea suave el pasado. Entramos a la habitación. Camila estaba recostada, exhausta, pero con el bebé apretado contra el pecho. Sus ojos ya no tenían la frialdad de aquella cena. Estaban suaves, como si todo orgullo se hubiera quedado fuera de la puerta. Esteban se acercó y tocó el cabello del niño con infinito cuidado. Yo me quedé atrás, sin atreverme a acercarme. Tenía miedo de estorbar, de escuchar que no debía estar allí.
Pero Camila levantó la vista, me vio y dijo: «Pase, señor, por favor». Di unos pasos, con el corazón golpeando tan fuerte que podía oírlo. El bebé estaba allí, rojito, con los ojos cerrados, la manita apretada en un puño minúsculo como si sujetara el porvenir mismo. «Papá», dijo Esteban, «póngale usted el nombre». Me faltó el aire. «¿Yo? Quiero que lleve algo que sea de verdad nuestro», respondió Esteban con voz quebrada. «No Montenegro. No una marca falsa. Algo correcto». Lo miré. Por primera vez en más de 10 años, vi en sus ojos la luz de cuando era niño. La luz de Lucía. Tomé la manito del bebé, tan pequeña que apenas podía rodear mi dedo. «Llámalo Mateo», murmuré. En su origen significa regalo, porque este niño es el regalo que el cielo nos dio, después de tanta pérdida. Esteban asintió, las lágrimas cayendo sin control. Camila sonrió, débil sin protestar, sin exigir un nombre elegante ni moderno. Mateo abrió la boca y lloró bajito, como si aprobara su nombre. Me quedé ahí, viendo la sangre de 3 generaciones, y sentí de algún lugar lejano a Lucía sonriendo, y entendí que lo que tenía entre mis manos no era solo un bebé, era un puente que traería de vuelta a Esteban a sus raíces, que enseñaría humildad a Camila, que haría que nuestra familia volviera a ser familia. Susurré en silencio: «Mateo, tú eres el milagro que estábamos esperando». Y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón comenzaba a sanar. Después del momento en que el padre de Carson inclinó la cabeza para agradecerme, el ambiente del salón cambió de una manera que jamás imaginé presenciar. Ya no había miradas inquisitivas, ni sonrisas a medias, ni murmullos a mis espaldas. En su lugar apareció el respeto, cierta prudencia y un toque de arrepentimiento flotando en el aire, como si toda la sala acabara de despertar de un sueño largo lleno de prejuicios. Carson se colocó en el centro del salón, tomó la mano de Daniela y anunció con voz firme a todos los presentes: «A partir de este momento, nuestro compromiso se celebrará con el espíritu que Daniela y su familia merecen, con bondad, humildad y respeto». Nadie objetó. Nadie se atrevió. Incluso algunos asintieron como si de pronto comprendieran que aquello debió haberse dicho hace mucho tiempo. Verónica, quien había escondido su desprecio detrás de una sonrisa falsa, ahora estaba de pie entre la multitud con el rostro pálido. Intentó formar una sonrisa cortés al acercarse a mí, pero esta vez su voz temblaba y sus ojos ya no conservaban la altivez de antes. «Señor Héctor», comenzó, «realmente espero que pueda perdonar los malentendidos de esta noche. Todo se salió de mis manos». La miré sin enojo, pero tampoco apresurado por borrar lo ocurrido. «No guardo rencor a nadie», dije despacio, «pero espero que desde hoy recuerde algo. Una familia no se construye con dinero ni con estatus. Se construye con bondad». Sus ojos se abrieron con sorpresa y bajó la cabeza, más bajo de lo que jamás pensé ver aquella postura orgullosa. El padre de Carson se acercó, puso una mano firme sobre mi hombro y dijo: «Señor Héctor, desde hoy usted no solo es el hombre que salvó mi vida, también es parte de nuestra familia». La sinceridad en su voz me llegó hasta el fondo del pecho, y por primera vez en toda la noche, dejé de sentirme un intruso en aquel salón revestido de oro. Daniela me apretó la mano con fuerza, levantando el rostro con una sonrisa que por fin había vuelto. La sonrisa de una hija que acababa de ver el honor de su padre restaurado ante todos. Carson permaneció a su lado, con los ojos llenos de gratitud y dispuesto a construir una vida basada en valores reales, no en apariencias vacías. Esa noche no solo recuperé mi dignidad, y Daniela no solo recuperó el orgullo que siempre tuvo por mí. Los tres, ella, Carson y yo, cruzamos juntos hacia un nuevo capítulo, uno donde la idea de familia ya no se mide por el lujo, sino por el corazón.
Y para mí, un hombre acostumbrado al sol duro y a la tierra seca, ese fue el comienzo más hermoso que pude haber deseado. Cuando la música volvió a sonar, más suave y cálida que antes, todo en el salón parecía transformado. Ya no había frialdad en las miradas, ni rastros de desprecio. En su lugar quedó un ambiente tranquilo, profundo, auténtico, como si, después de la tormenta, todos hubieran recordado cómo mirar a los demás con humanidad. Me quedé junto a Daniela y Carson, observando a esos dos jóvenes que, estoy seguro, escribirán una historia más hermosa que la mía. Daniela apoyó la cabeza en el hombro de Carson, y, aún así, seguía agarrando mi mano, como temiendo que si me soltaba, todo se desvanecería. Va, susurró. Con nunca va te Bumi Sina va a olvidar esta noche. Nunca va a olvidar que Va estuvo aquí, ni lo que Va me enseñó sobre lo que realmente importa. Sonreí, una sonrisa leve pero firme, como la tierra que siempre responde a las semillas que uno siembra. Congai. Lo más importante en la vida no es cómo nos miran los demás, sino cómo nos miramos a nosotros mismos. Uno puede llevar un traje caro, zapatos de miles de dólares, pero si olvida la bondad, entonces todo eso no vale nada. Carson asintió, con una admiración en los ojos que nunca imaginé ver en un muchacho de ciudad. Buck Hector, dijo, le prometo que la familia que forme con Daniela se basará en lo que usted mostró hoy. Bondad, humildad, respeto. Miré a Carson, luego a Daniela, y en ese instante entendí algo que había estado buscando durante toda la noche. Yo no era un extraño. Nunca fui una carga. Solo era yo, Héctor Morales, un hombre que amó a su hija con toda su vida. Todas las palabras hirientes, las miradas por encima del hombro, las risitas escondidas, nunca hablaron de mí. Hablaban de la pobreza interior de quienes las pronunciaron. Daniela me miró, la sonrisa iluminada por la luz cálida del salón. Va, cuando contenga hijos, les voy a enseñar lo mismo que Va me enseñó, para que siempre estén orgullosos de sus raíces. La abracé, sintiendo los latidos de su corazón contra el mío. Latidos fuertes, ya sin miedo ni vergüenza. Comprendí entonces que las raíces de una persona no son algo para ocultar. Son lo que nos sostiene cuando las tormentas llegan. Y esta noche, bajo las lámparas de cristal, frente a quienes alguna vez me despreciaron, demostré que esas raíces no pueden romperse. Daniela tomó mi mano y la de Carson, entrelazándolas, y dijo una frase que me dejó el pecho liviano como una brisa de primavera. Nuestra familia empieza aquí. Miré por la ventana. La noche de El Paso se extendía como una manta suave sobre la ciudad. Sabía que la vida no garantiza perfección. Pero si uno vive fiel a sus valores, entonces en cualquier habitación, iluminada o en penumbra, siempre podrá mantenerse erguido. Y eso, para mí, es el verdadero honor de un padre.